Parece muy, pero muy importante que el IPC haya decidido apostarle a hacer un análisis del significado de la violencia política en su institución, pero mirada un poco más amplia en el sentido de lo que ha sido la persecución y la violencia contra el conjunto del movimiento de derechos humanos en Antioquia. Esto es muy clave porque, digamos, es un aspecto que se ha quedado corto en el análisis de los daños de la violencia sociopolítica. Hasta ahora, pues el caso más concreto que tenemos es el de la Unión Patriótica, pero es importante que entendamos que la violencia en el país ha tenido unas causas, unos métodos, unas estrategias concretas que van más allá de unos hechos aislados contra ciertas personas o contra ciertos colectivos. Yo creo que es importante que entendamos que el daño político deviene en tanto hay unas estrategias mucho más globales, mucho más estructurales contra el conjunto del movimiento social. Es decir, lo que le pasó al IPC en su momento, le pasó a muchas otras organizaciones en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en Colombia, y a mi modo de ver hace parte de toda esta estrategia contrainsurgente en la cual se busca atacar el pensamiento crítico, atacar y desestructurar toda postura de oposición y toda, digamos, toda propuesta que contradiga o que sea opuesta al statu quo y al poder imperante, y sobre todo si ese poder deviene de un Estado que ha actuado como un sujeto de violencia, un sujeto de, digamos, protagonista de graves violaciones a los derechos humanos. Frente al informe de la violencia política del IPC, quiero decir que es muy importante que ellos hayan presentado su reparación colectiva, porque se le han sido vulnerados también todos sus derechos, como el derecho a la información, el derecho a divulgar y a visibilizar el tema del conflicto armado en Colombia y también de las mismas víctimas del conflicto armado. El esfuerzo del IPC sobre todo por mantener viva la memoria y convertir su propio proceso de reparación colectiva en un acopio de memorias de tantos es un estímulo para que sigamos en este propósito, de tal manera que nunca más vuelvan a pasar en Colombia las cosas que trajeron tanto dolor a nuestra población y para que terminen las violaciones de derechos humanos definitivamente en nuestro país. La edición del libro Resistiendo la violencia política por parte del IPC me parece un acto más de valentía de esta institución. Y lo digo porque hacer análisis de uno mismo, ser el sujeto uno mismo de la investigación, implica pues unos grandes retos. Primero implica tomar una distancia, como lo exigen los métodos de investigación de las ciencias sociales, que permita verse a uno mismo desde un lugar apartado para uno poder tener, dijéramos, una visión periférica del sujeto investigado. De modo que mirarse a uno mismo en su pasado, y sobre todo con un pasado tan dramático como el del IPC, pues es un acto de valentía, pero implica también un acto de honestidad, un acto de mirarse a uno mismo sin complacencias, pero también, y como lo dice Diego en el prólogo citando a Freire, no como víctima, sino como hacedor de su propia historia. Yo la metáfora que utilizaría sería como la de una nave que en estos últimos 35 años ha atravesado por todas las tormentas que ha tenido este país. Esas tormentas que son la mutación de las maldades que han ocurrido en este país. Pero para sorpresa de todos, luego de atravesar todas esas tormentas, cuando creeríamos que la nave tiene las jarcias rotas, el velamen destrozado, encontramos a esta entidad 35 años después, sí con cicatrices,
pero vital, joven, llena de impulso, de manera que para todos los que trabajamos en la academia, yo creo que nos debemos quitar el sombrero y hacer un acto de reconocimiento a esos hombres y mujeres que durante 35 años han luchado por la dignidad del hombre, representada en el ramillete de los derechos humanos. De modo que al llegar a estos 35 años, gratitud a esos seres humanos que han conformado el IPC, un reconocimiento muy especial y sobre todo que no decaigan en esa lucha para que la dignidad humana en Colombia no se mancille nunca más, nunca más.